Hola, buenas tardes, bienvenidos al foro de contención en crisis. Hoy estaremos junto con el doctor Martín, psicólogo, y nos estará acompañando dándonos toda la charla sobre esto. Mi nombre es Ana María Chavarría, enfermera líder de salud en casa del programa de admisiones y planificación de la Regional Antioquia. Los dejo con Martín. Martín, bien, dale, bien pueda. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín González Varela, yo soy psicólogo de salud en casa, de salud en casa industriales, de cuidados paliativos. Sí, soy psicólogo especialista en psicología clínica y salud mental y actualmente me encuentro realizando una maestría en psicoterapia. Sí, entonces el día de hoy les traemos un tema interesante, sí, los vamos a tratar de explicar como de la manera más entendible posible, ¿sí? Para que tengamos como base, ¿cierto? Con el objetivo como de tener algunas basecitas, un conocimiento de lo que es esto, lo que es la contención en crisis, porque de pronto uno no sabe, ¿cierto? En cualquier momento de nuestra vida, en una situación determinada, podemos hacer uso de estas herramientas, ¿sí? Ayudando a alguien que de pronto lo pueda estar necesitando, ¿listo? Entonces, bueno, los objetivos básicos de la intervención en crisis, ¿cierto? Estamos hablando a nivel psicológico, recordemos, a nivel emocional, hay varias intervenciones en crisis, lógicamente, ¿cierto? Pero los objetivos básicos de la intervención en crisis son que la persona recupere el equilibrio y la funcionalidad para afrontar la situación y que se sienta escuchada y apoyada. ¿Por qué? Porque cuando que es una crisis, es un evento adverso, ¿cierto? Que genera inestabilidad, que genera alteración, en este caso a nivel emocional, en este caso a nivel mental, ¿sí? Y que puede conllevar una crisis en nuestra vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, un evento traumático, ¿sí? Son varios factores los cuales que pueden desencadenar una crisis. Sí, entonces el objetivo básico es recobrar la funcionalidad. ¿Por qué recobrar la funcionalidad? Lógicamente, porque en una situación en crisis generalmente no se logran tomar las mejores decisiones, ¿sí? No se logran tomar decisiones asertivas y para poder tomar decisiones correctas hay que estar un poco ya más estabilizados, ¿sí? Entonces seguimos. Los pasos, ¿cierto? Estos son como unos pasitos para lo que es una intervención en crisis, ¿sí? El primero es escuchar, ¿sí? Pero escuchar, no oír, porque oír es muy diferente a escuchar, ¿sí? Cuando escuchamos, estamos siendo conscientes de lo que esa otra persona nos está diciendo, ¿sí? Estamos siendo conscientes de lo que está sucediendo y así somos más aprensivos en el momento para poder colaborar, ¿sí? Y cuando una persona se siente realmente escuchada, y más cuando, por ejemplo, se está en crisis o necesita ser escuchada, para esa persona es mucho más valioso, ¿sí? Yo creo que acá a todos nos ha pasado, ¿cierto? Nosotros creo que sabemos la diferencia cuando le estamos hablando a alguien y nos está escuchando a cuando nos está oyendo, ¿cierto?
Entonces, lo primero es escuchar, ¿sí? Lo segundo, todo esto va como en cadenitas, ¿sí? Entonces, lo segundo, facilitar la expresión verbal, ¿sí? Permitir que la otra persona hable, permitir que la otra persona se desahogue, que hable con tranquilidad, ¿sí? Sin juzgamientos, porque si por sí de pronto hay una situación difícil y entramos nosotros con juzgamientos, con críticas, con alguna de estas cosas, ¿cierto? Pues no vamos a estar generando como el entorno más propicio, ¿sí? Para que la situación pueda ser un poco más amena, un poco más llevadera, porque de eso se trata esta una intervención en crisis, ¿sí? Que la situación pueda ser como un poco más llevadera, ¿sí? Bueno, el tercero, facilitar la expresión emocional. Catarsis, ventilación. Sí, ¿qué es la catarsis? ¿Qué es hacer catarsis? Hacer catarsis es cuando alguien o cuando nosotros emocionalmente nos abrimos completamente, ¿sí? Cuando desnudamos nuestro corazón, cuando desnudamos nuestra alma, cuando expresamos y nos mostramos tal cual como somos a nivel emocional, ¿sí? Lo que nos está afectando, lo que nos está doliendo, ¿sí? Entonces, cuando facilitamos eso, cuando somos mediadores para que una persona pueda expresarse emocionalmente y pueda hacer catarsis y darse cuenta de cómo está, de lo que está sucediendo, eso es de gran ayuda en estos momentos, ¿sí? Cuarto, normalizar emociones. ¿Por qué normalizar emociones? Porque las emociones son completamente subjetivas, ¿cierto? Y si hablamos de la subjetividad, incluso nos podemos ir hasta un ámbito cultural, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? En este caso, el normalizar emociones es muy importante porque puede que para una persona un evento le genere tristeza, le genere mucha rabia, pero para ti te genere, pues, no te genere nada, digas, como así es que te estás poniendo bravo por esto, como así es que estás llorando por esto, como así es que te afecta tanto esa bobada, ¿sí? Cuando nosotros no validamos y cuando minimizamos a la otra persona, por más que queramos ayudar, no estamos haciendo nada, ¿sí? Porque estamos invalidando sus emociones, estamos invalidando sus sentimientos, entonces eso de por sí ya va a ser una barrera muy grande para que esa otra persona pueda hablar, para que esa otra persona pueda expresarse y devolviéndonos al punto 3 para que pueda hacer una adecuada catarsis de la situación, ¿sí? Y cinco, resignificar, ¿sí? Resignificar la experiencia. Si de por sí la experiencia es difícil, si de por sí la experiencia es difícil de acomodarse psicológicamente, de acomodarse mentalmente, ¿cierto? Podemos comenzar a hacer trabajo de resignificación. ¿Qué es resignificar? Darle otro sentido a la experiencia, ¿sí? Después de haber validado lo que sucedió, después de haber validado emocionalmente a la persona, ¿sí? El hecho de resignificar, ¿sí? Nos contribuye a que la otra persona pueda comenzar a ver la situación, a percibir la situación de una manera un poco más diferente, de una manera un poco más asertiva y de pronto no tan traumática y dejando más secuelas a nivel emocional y a nivel mental. ¿Listo? Escucha activa, ¿cierto? Somos muy enfáticos en la escucha activa, como hablábamos ahorita, en el punto uno, nada más de los pasos para la intervención, ¿sí? Porque la escucha activa, vuelvo y reitero, ¿sí? Porque es muy diferente escuchar a oír. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos, estamos teniendo disposición y sobre todo respeto hacia esa otra persona que está confiando plenamente en nosotros y nos está abriendo su corazón en este caso, ¿sí? Entonces, tener plena atención y disposición, atención no solamente en la escucha, sino atención y disposición física, ¿sí? Porque cuando con los gestos no verbales también hablamos mucho, ¿cierto? Mirar a los ojos, ser, estar ahí físicamente si es posible, ¿cierto? Porque hoy en día están las tecnologías, ¿sí? Entonces podemos coger el celular, llamar, mira, me está sucediendo esto, ¿sí? Pero también a través de esos medios también podemos hacer que la persona se sienta escuchada y preguntándole sobre lo que nos está contando para que la otra persona sepa, por ejemplo, que le estamos poniendo atención, ¿sí? Entonces, plena atención y disposición. Y si estamos de manera presencial, mirar a los ojos.
mirar a los ojos cuando nos están hablando y mirar a los ojos cuando nosotros les estamos hablando, ¿sí? Utilizar un tono de voz adecuado es supremamente importante. Si una persona está en crisis, nosotros no podemos llegar a gritar, nosotros no podemos llegar a hablar de una manera así acelerada, ¿cierto? Porque si de por sí esa otra persona está ya acelerada, no está procesando la información del medio de la mejor manera y nosotros entramos como con acelerador, ¿sí? No estamos contribuyendo, no estamos ayudando. Si utilizamos un tono de voz pausado, si utilizamos un tono de voz calmado, si utilizamos un tono de voz y una vocalización que se nos entienda, a partir de ese punto también podemos empezar a transmitir tranquilidad. Si todo esto va siendo una cadena. Respetar los silencios. ¿Por qué respetar los silencios y por qué es necesario hacer pausas y hacer silencios? Porque cuando nosotros hacemos pausas, porque cuando nosotros hacemos silencio, la persona que está hablando, en este caso, por ejemplo, la persona afectada, a través de esas pausas y a través de esos silencios, se va dando cuenta lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces comienza también a hacer un ejercicio de racionalización emocional, ¿sí? De no pensar solamente con el corazón, por así decirlo, sino que pensar también racionalmente con el cerebro, ¿sí? Y cuando comenzamos a racionalizar un poco la emoción, comenzamos también a bajar esos niveles de ansiedad y de angustia propios de la situación, ¿sí? Y entender qué nos está diciendo, cómo se está diciendo, cómo se está sintiendo y qué es lo que está necesitando. Muchas veces esto hay que estar muy atentos porque esto no solamente se expresa, ¿sí? A nivel verbal, sino también a nivel conductual, ¿sí? Lo que hablamos ahorita con los gestos, con la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque una persona puede estar un poco cerrada frente a nosotros, ¿cierto? Pero nosotros empezamos a identificar que de pronto esta persona sí tiene algo más que quisiera contar, algo más que quisiera decirnos. No lo vamos a obligar, lógicamente, pero sí hay que estar muy alertas para saber identificar estos momentos y para poder ser clave en este tipo de preguntas. ¿Listo? Expresión verbal y expresión emocional. Sí, no interrumpir, fundamental. No hay nada más maluco que cuando uno está expresando, cuando uno está comentando una situación importante, sea buena o mala, y que a uno lo estén interrumpiendo, ¿sí? Que estén metiendo la cucharada, como se dice. Sí, eso es muy maluco. Entonces, respetar, no interrumpir, permitir que la persona hable con naturalidad, permitir que la persona se exprese. Si nosotros tenemos preguntas, encontremos el momento adecuado dentro de la situación para poderlas hacer, para poderlas expresar, pero no interrumpir, ¿sí? Porque cuando interrumpimos lo que la persona nos está comentando, también las estamos interrumpiendo a nivel emocional, ¿cierto? Estamos haciendo como un corte en esa conexión que la persona está teniendo emocionalmente consigo misma, ¿sí? Evitar minimizar la situación o hacerla parecer menos grave. Y yo sé que muchas veces caemos en este error no desde la mala intención, sino como desde querer dar consuelo. No, tranquilo que eso no es tan grave. No, tranquilo que hay cosas peores. No, pero a mí me han pasado cosas peores. No, pero a fulanito, a sultanito le pasó 3 veces lo que a usted le pasó. ¿Sí? Respetemos, respetemos lo que hablamos ahorita. Para alguien, para usted no puede ser tan importante o no le puede afectar tanto, pero para esa otra persona sí. ¿Sí? No sabemos qué hay detrás de esa persona, no sabemos qué hay detrás de las experiencias, no sabemos qué hay detrás del mundo de esa persona que hace que esa situación le esté doliendo, que esa situación le esté generando crisis y que esa situación le esté generando angustia. Si nosotros consideramos que no es tan grave, ¿sí? Porque es normal pensar eso, que no es tan grave, que de pronto está sobrevalorando un poco la situación, dejémoslo para nosotros. ¿Sí? No se lo expresemos porque volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Probablemente lo que vamos a hacer es estar invalidando a la persona emocionalmente. Y cuando una persona se siente invalidada, se rompe por completo ese vínculo de confianza y ese vínculo de apoyo que queremos generar. ¿Sí? Vuelvo y digo, yo sé que es algo que a veces hacemos desde la buena intención, pero eso es un arma de doble filo. ¿Sí? Evite que las emociones empiecen a descontrolarse. Tómese un tiempo para respirar y para calmarse. Es importante el rol que uno como acompañante, por ejemplo, cumple en ese momento. ¿Sí? Es normal llorar,
dentro de una situación de crisis, ¿sí? Es normal sentirse triste, es normal sentir rabia, pero tenemos que estar atentos, ¿sí? Es normal llorar, sí, pero por ejemplo no es normal agredirse, que se comience a agredir o que comience a agredir a otras personas. No es normal que comience a verbalizar que va a atentar contra su vida, ¿sí? Eso sí no es normal. El tema de la respiración para calmarse es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros respiramos, a medida que nosotros estamos oxigenando un poco nuestro cerebro, ¿cierto? Esto nos permite ir pensando las cosas con un poquitico más de claridad. No estoy diciendo que esto sea la solución, pero sí contribuye a que el momento sea un poco más llevadero y para que comencemos a regularnos y a tomar un poco de decisiones más asertivas, ¿sí? Invitar al otro a respirar si está desbordado emocionalmente. Como todos sabemos, la respiración en pausas, ¿sí? No acelerada. Podemos hacer la famosa cuenta del 1-2. La respiración se debe llevar hasta el estómago, no inflar el pecho, como comúnmente se dice, no inflar el pecho, no llevarlo solamente a los pulmones. Respirar, llevarlo hasta el estómago, hacer una pausa de 2 segunditos y exhalar, ¿sí? Hacer esto siquiera 10 vecesitas en el momento para que podamos empezar a ver una regulación. Sí, porque como les decía ahorita, todo esto es una cadena y lo físico también va conectado con lo mental, ¿sí? Evite defenderse o culpar, si no culpemos, no caigamos en ese error de juzgar, no caigamos en ese error de buscar culpables, puede que los haya, ¿sí? Cuando hay situaciones malucas, de pronto siempre hay un culpable, pero no es momento para hacerlo, y menos si de pronto la persona que está en crisis es la que está directamente involucrada, ¿sí? No culpemos, dejemos eso para después, cuando ya haya una regulación emocional, cuando de pronto podamos tener una conversación de una manera un poco más constructiva, dejemos eso para luego, pero no en ese momento de crisis, porque lo que podemos estar haciendo es aumentar la crisis y no se trata de eso, ¿cierto? No dar información importante en ese momento. Esto aplica en ciertas ocasiones, ¿sí? Tras la muerte de alguien, tras el fallecimiento, ¿sí? No es necesario a veces ahondar en tantos detalles, porque esto lo que puede hacer es acelerar y agravar la crisis, ¿sí? A veces decir lo necesario está bien. ¿Por qué? Porque eso es ser prudente. Y más en un momento de crisis, la prudencia, no solo en la crisis, sino en la vida, es algo fundamental, es algo completamente importante, ¿sí? La prudencia, normalizar emociones, ¿sí? Expresar que se comprende la complejidad de la situación y de la tristeza que se está generando. Decirles, verbalizarle a la otra persona que entendemos su dolor, ¿sí? Ser compasivos, ser empáticos, tratar de mostrarles, tratar de decirles que nos ponemos en sus zapatos y que los tratamos de entender de la mejor manera, ¿sí? Cuando hacemos esto, la persona se siente acompañada y cuando la persona se siente acompañada, ¿sí? Cuando la persona se siente acompañada, vamos ganados. ¿Por qué? Porque se comienza a construir un vínculo de confianza y cuando hay confianza, hay comunicación. Todo es una cadena, ¿sí? Validar el dolor. Soy reiterativo en esto. Validemos, no invalidemos. Siempre validar. Te comprendo, te entiendo, sé que te duele. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? Con este tipo de palabras, con este tipo de expresiones cortas, sencillas, pero muy importantes, podemos estar ayudando mucho a alguien que lo puede estar necesitando en ese momento, ¿sí? Validemos el dolor, no invalidemos, por más que a nosotros nos parezca que está exagerando, que la situación es desbordada, que está llamando la atención, esto y lo otro, no, validemos porque eso es muy importante para la confianza y reforzar todo esto y reforzar que todo esto es parte pues del proceso. Bueno, a continuación les voy a mostrar un videito sobre la inteligencia emocional. Se los voy a mostrar y ya luego les hablo un poco sobre este. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmar.
calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica sus principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida.
Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Recuerda que cada semana tenemos un nuevo episodio, así que espero que nos puedas seguir acompañando en este viaje de desarrollo personal. Nos vemos pronto. Bueno, eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero llevarlo a la práctica es lo que cuesta, ¿sí? Hay varios puntos de este video que quisiera resaltar. Hablaban de una parte del cerebro emocional y otra parte racional, ¿cierto? Está como esa balanza. Hay unas personas que solemos ser un poco más racionales que emocionales. Y hay otras personas que son más emocionales que racionales, ¿cierto? Esas que son un poco más emotivas, esas que lloran con un poco más de facilidad ante situaciones de alegría, ¿sí? No necesariamente tristeza, ¿sí? Pero eso también suele ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque las emociones pueden jugar en contra y a nuestro favor y pueden jugar también en contra, como nos explicaban acá. ¿Por qué jugar en contra? Porque las emociones suelen ser muy intensas, pero muy cortas en el tiempo. ¿Cuál es una emoción básica? Alegría, tristeza, rabia, asco, ¿sí? ¿Por qué intensas y por qué cortas en el tiempo? Porque nosotros cuando sentimos alegría, ¿cierto? Es en ese momento, sí, es una emoción, ¿cierto? Que describimos, por ejemplo, en el pecho. Yo siento una alegría muy grande en el pecho, pero nosotros todo el día no nos la pasamos con esa misma intensidad emocional de alegría, ¿cierto? Ya, nos volvemos a regular, ¿sí? Eso en cuanto a emociones positivas, no hay emociones ni positivas ni negativas, pero vamos a hablarlo así de esta manera como para hacerlo un poco más entendible, ¿sí? Pero cuando son emociones negativas, rabia, ira, ¿sí? Ahí es cuando pueden jugar mucho en contra nuestro, porque con rabia nosotros no pensamos, porque con ira nosotros no pensamos y podemos hacer daño y actuar antes de pensar. Por ejemplo, el ejemplo que ponían acá en el video, ¿cierto? Es que es muy difícil que cuando uno está conduciendo y se atraviesa un carro, uno piense, ¿cierto? Uno analice primero la situación, uno piense qué pasó y se quede callado y siga como si nada, ¿cierto? Uno dice, no, es que eso es imposible. No, eso sí es posible, pero se necesita entrenamiento. Las emociones necesitan entrenarse. Las emociones necesitan entrenarse. Nosotros debemos aprender a conocernos emocionalmente. Si nosotros no nos conocemos emocionalmente, vamos a ser un mar desbordado de emociones, tanto buenas como malas, ¿sí? Y a veces no suele ser tan benéfico, ¿sí? Entonces, se me atraviesa alguien en el carro y lo primero que hacemos, como bien dice el video, es pegarnos del pito, insultar, decir qué le pasa, ¿cierto? Yo no sé qué, dijo de tantas, ¿sí? Pero nosotros no, pero eso lo decimos sin pensarlo, ¿cierto? Eso es más
emocional. Lo que les comentaba ahorita al principio, hay que racionalizar las emociones. De esto se trata la inteligencia emocional, de conocer nuestras emociones, de pensar, de entrenarnos para pensar antes de actuar, de pensar antes de hablar, ¿cierto? Es muy fácil pensar y actuar ante situaciones neutrales, ante situaciones normales, ¿sí? Pero lo difícil es ante situaciones adversas, ¿cierto? Pensar antes de actuar, eso es complejo, ¿cierto? Pero por eso hemos escuchado mucho, las decisiones importantes son mejor tomarlas con cabeza fría. Eso yo creo que lo hemos escuchado toda la vida, ¿cierto? ¿Por qué con cabeza fría y no con cabeza caliente? Porque con cabeza caliente las emociones están desbordadas, las emociones están en el techo, ¿sí? Y podemos no tomar la mejor decisión. En cambio, cuando nosotros ya pensamos un poco más la situación, cuando analizamos un poco más la situación, cuando tratamos de observarla desde afuera de una manera más inteligente, más racional que emocional, ¿sí? Podemos verla mejor. Y eso es lo más importante, aprender a ver, a ver las situaciones. Y no estoy diciendo que es que ser más emocional que racional es malo o que ser más racional que emocional es malo, no. Yo creo que debe haber un balance, ¿sí? Como todo en la vida. Pero en este caso, ¿cierto? Debe haber un balance para poder obrar y para tratar de obrar de la mejor manera. No estoy diciendo que es que este es el secreto de la vida para uno ser la mejor persona, no. Somos seres humanos, siempre vamos a cometer errores, hemos cometido muchos errores y toda la vida seguiremos cometiendo errores, ¿cierto? Pero sí podemos evitar a uno que otro, a cuenta de las emociones, a cuenta de la inteligencia emocional, yo creo que vamos un pasito más adelante. Resignificar la experiencia, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en el caso de cuidados paliativos, en el caso con pacientes ya de mucha edad, en este caso resignificar la enfermedad y la muerte. ¿Cómo resignificamos la enfermedad y la muerte? Uno dice, es que yo, ¿cómo le voy a encontrar otro sentido a la muerte de mi mamá? ¿Cómo le voy a encontrar otro sentido a la muerte de mi hermano? No, es que se murió, eso duele, claro que duele, y duele mucho. Y el dolor hay que expresarlo, el duelo hay que hacerlo, ¿sí? Pero también comencemos a tener en cuenta y a pensar desde lo racional, ¿cierto? Que la muerte, sobre todo, no siempre significa dolor y sufrimiento, sino que la muerte muchas veces también significa descanso. La muerte también muchas veces significa sanación para personas que están tan enfermas o para personas, ¿cierto?, que están padeciendo un diagnóstico complejo, ¿cierto? En este caso es lo que son los cuidados paliativos o el cuidado con personas ya muy mayores, donde su calidad de vida se ve más reducida, ¿cierto? Lo emocional siempre va a estar y siempre va a estar ligado a un ser querido, a un ser amado, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que podamos pensar las cosas de una manera un poco más racional. ¿Es posible? Sí. ¿Que es fácil? No, pero sí es posible, ¿sí? Y cuando nosotros mismos comenzamos a hacer esa tareita de pensar un poco más racionalmente y de comenzar a resignificar la enfermedad y la muerte, comenzamos a ver las cosas un poquito diferentes, ¿sí? Y yo sé que eso suena muy fácil, que eso suena muy bonito, porque es que cuando uno está en la situación, las cosas cambian. Cuando uno está en la situación, uno no piensa esto, uno no se le pasa esto por la mente dentro de todo lo que hay, ¿sí? Pero créanme que es posible hacerlo, ¿sí? Centrarse en lo favorable o positivo del proceso. Uno dice que, y es que qué positivo hay en la muerte, y es que qué positivo tiene la enfermedad. Pues claro, ¿cierto? Si a mí me preguntan así de primera, ¿qué positivo tiene la enfermedad? Yo digo, no, nada. Pues uno tirado en una cama, dependiendo de otras personas. Pues, ¿qué positivo tiene eso? No. Pero de pronto se ve algo positivo en el vínculo, en el cuidado que nosotros de pronto como cuidadores le estamos dando a esa persona, en fortalecer el vínculo, en demostrar el amor, en no abandonar, en decir estoy para ti, en decir no estás solo, en decir voy a estar contigo, en decir si necesitas hablar aquí estoy, si necesitas llorar aquí estoy. Eso no es positivo dentro de todo. Yo creo que sí, ¿sí? Reforzar el objetivo de los cuidados paliativos, ¿cierto? Esto se lo comentamos y esto lo suelen escuchar mucho de los médicos, esto lo suelen escuchar mucho de enfermeras, trabajo social, psicología, ¿cierto? El objetivo de los cuidados paliativos es, desde lo médico, controlar síntomas, ¿cierto? Brindar calidad de vida, controlar síntomas, que no haya sufrimiento. Desde lo personal, por así decirlo, acompañar.
paciente, acompañar familia, que se sientan apoyados, que se sientan escuchados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que uno como cuidador o como paciente no le comenta a la propia familia, ¿cierto? Por no preocupar y porque hace parte de la intimidad. Por más que nosotros queramos mucho a alguien, hay cositas que uno no cuenta, ¿sí? Pero que uno de pronto sí se siente un poco más dispuesto y un poco más abierto frente a los trabajadores sociales, frente al psicólogo, incluso frente al médico, incluso frente a la enfermera, ¿sí? Y eso es válido, y eso es completamente válido, y no estamos siendo egoístas con absolutamente nadie, ¿sí? Entonces el objetivo es cuidar, el objetivo es acompañar, el objetivo es brindar calidad de vida, que no haya sufrimiento y resignificar la experiencia de la mejor, de la mejor manera posible, ¿sí? Amando, cuidando y estando para el otro. Compasión y apoyo, ¿sí? El apoyo puede ser emocional, con todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Información relacionada con la disciplina de la profesión, lo que les comentaba ahorita, ¿cierto? El apoyo desde los médicos hasta las enfermeras, hasta psicología, hasta trabajo social, hasta terapeuta físico, hasta terapeuta respiratorio, con todos, ¿sí? Brindar información, eso también es una manera de apoyo, de brindarle apoyo a esa persona que lo está necesitando, a ese familiar que lo está necesitando, ¿sí? Porque de la manera menos esperada y de la manera menos pensada se abren, ¿cierto? Uno dice una palabrita, uno toca un, un hilo, con solo tocar un hilo sensible de esa persona que está cerrada, de ese cuidador que le da miedo hablar, o de ese enfermo que le da temor a hablar de su enfermedad, que le da temor a hablar de la muerte, que le da temor a hablar de lo que se viene, ¿sí? Pero a veces con una sola palabrita podemos hacer que esa persona se abra, ¿sí? Entonces, todos estamos dispuestos, todos estamos capacitados para tratar de brindar lo mejor de nosotros como profesionales, pero sobre todo como personas, porque antes que profesionales, lógicamente somos personas, ¿sí? Y para esta labor yo creo que se necesita ser primero persona antes que profesional, porque esta es una labor bastante humana, ¿sí? Que a nosotros nos afecta también, que a nosotros nos duele, ¿cierto? Que nosotros tratamos de mantener esa distancia profesional, pero es que como digo, detrás de ese doctor, detrás de ese psicólogo, detrás de esa enfermera, detrás de todo, hay una persona que siente, hay una persona que también puede estar llevando situaciones similares a sus espaldas, ¿sí? Entonces, esto es una labor muy humana que con todo el amor brindamos, ¿sí? Y terminamos con esta frase de la compasión, ¿sí? Y con esta definición de compasión. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo, ¿cierto? La compasión que sentimos ante alguien que está sufriendo, ante alguien que está en crisis, ante un enfermo. Es eso que nace, ¿cierto? Es algo que nosotros sentimos como desde lo más profundo de nuestro corazón a querer acompañar, a querer brindar apoyo para que esa persona se sienta un poco más tranquila, ¿cierto? Puede que nosotros no tengamos la solución y nosotros no siempre vamos a tener la solución, quizás en la mayoría de las veces ni siquiera la vamos a tener, ¿sí? Pero sí podemos ser un punto de apoyo muy valioso para alguien que lo está necesitando. Bueno, en cuanto al cierre, para ir como concluyendo la presentación, ¿sí? Reforzar la seguridad y confianza en el proceso de acompañamiento. Sí, la confianza, lo que he enfatizado mucho y lo que he dicho, la confianza es fundamental. Es un vínculo que es difícil de construir, pero muy fácil de romper. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Colgar si es telefónicamente cuando la persona está calmada, cuando la persona al menos está un poco estabilizada. Quizás calmada al 100% no, ¿cierto? Tranquila al 100% no, porque eso puede ser complejo, pero que la persona ya esté más estabilizada, ¿sí? Recoger información, la información importante y dar instrucciones puntuales, ¿sí? Si somos quien para dar, ¿sí? También hay que ser prudentes, no hablar de más, no hablar de lo que no sabemos, ¿sí? Y verificar el proceso posteriormente de ser necesario, ¿sí? Si consideramos que mañana, el día de mañana, pasado mañana, pues, debemos volver a llamar para preguntar a ver cómo va la situación, eso también puede ser muy valioso para esa persona que lo está necesitando. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Tratamos de hacerlo de la manera más amena posible, de la manera más entendible posible y que esto sea para nosotros una herramienta, sí, que pueda ser útil en algún momento de nuestra vida. Muchísimas gracias.
Martín, muchísimas gracias, súper interesante. Yo creo que aprendimos demasiado con todo esto que hoy nos hablaste y qué pesar que sea tan cortico, pero creo que fue súper conciso. Con Tenemos mucho dos, gusto. tenemos dos preguntitas por acá. La primera es, tú nos hablabas acerca de normalizar las emociones, pero nosotros también, si somos las personas que vamos a hacer una contención de una crisis, se vale normalizar no saber y preguntarle a la persona como qué quiere, o sea, ¿tú qué piensas? Debemos de preguntarles, ven, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿O quieres que salgamos? ¿Te parece que dentro de tu opinión deberíamos de hacer eso? Porque como no tenemos a veces la solución, tú nos decías, a veces no la vamos a tener, se vale preguntarle a la otra persona qué quiere de nosotros. Claro, es que la mayoría de las veces nosotros no vamos a tener la solución, ¿cierto? Nosotros, la mayoría de las veces ni siquiera vamos a hacer la solución para la persona, ¿sí? Y está bien también reconocer nuestros límites, ¿cierto? Hablando ahorita de lo que yo decía, hay que ser también prudentes, no hablar de más. Si no sabemos, preguntar, ¿sí? Si no sabemos, o sea, no hablar de lo que no conocemos, porque por querer hacer un bien podemos estar es haciendo más daño. Es verdad. Bueno, y por acá hay otra pregunta donde nos dicen, ¿qué consejo tú nos das para identificarme que estoy en ese momento, en un momento de crisis, valga la redundancia? Porque sabemos identificar al otro, pero a veces nosotros no reconocemos que estamos en un momento de crisis. Bueno, no, yo creo que la manera de uno identificar que uno está en crisis, ¿cierto? Es cuando notamos que todo a nuestro alrededor está como alterado, ¿sí? Que no está normal, que las cosas están como un poco en desorden, ¿cierto? Y más porque una crisis es algo que viene a través de un evento adverso, ¿cierto? No es que nosotros toda la vida y todos los días estemos en crisis, ¿no? Pues así no viviría absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces yo creo que si somos inteligentes, lo que hablamos ahorita, si somos un poco inteligentes a nivel emocional, podemos identificar cuándo estamos un poco en crisis y cuándo esas situaciones se nos están saliendo un poquito de las manos. Listo. Y una última pregunta es, por acá nos preguntan es, ¿cómo podemos reforzar todos la inteligencia emocional con un hábito del día a día? Con un hábito del día a día, por ejemplo, con una situación que a nosotros no nos parezca, con una situación que a nosotros nos dé, por ejemplo, rabia, ¿sí? O no nos parezca. Detenernos y no dejarnos llevar precisamente por esa emoción de la rabia, ¿sí? Sino que detenernos y pensar, o sea, y pensar por qué estoy sintiendo la rabia, qué tan válido es sentir rabia en estos momentos, ¿sí? ¿Qué estoy ganando en estos momentos sintiendo rabia con algo que ni siquiera puede ser mío, con algo que ni siquiera me involucra, ¿sí? Con ese tipo de cositas que nos sacan, con situaciones que nos sacan un poco como de nuestra zona de confort, con ese tipo de situaciones podemos comenzar a entrenar un poquito, ¿cierto? Racionalizar esas situaciones y pensarlas racionalmente, no tan emocionalmente. Esa es una manera como en nuestro día a día podemos comenzar a aprender de esto, ¿cierto? Porque no todos los días de nuestra vida son felicidad y tranquilidad, ¿cierto? Pues hay situaciones de nuestra vida que pueden ser muy mínimas, pero que nos sacan de quicio, como se dice, nos sacan un poco de control. No, Martín, te agradezco muchísimas gracias por todos estos consejos. Yo creo que todos nos vamos con una valiosa enseñanza. A todos les recuerdo que por favor nos pueden ayudar con diligenciar todo el tema de asistencia. Adicional, nos pueden ayudar calificando el foro educativo para nosotros saber en qué podemos seguir mejorando o si podemos continuar aprendiendo tantos temas como el que nuestro doctor Martín nos dio. Y también les recordamos que la grabación del evento queda en el canal de YouTube de Seguros de Sura Colombia. Lo pueden mirar las veces que sea necesario. Y muchísimas gracias. Martín, te invito a que nos despidamos los dos. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, muchísimas gracias por sacar el tiempo, sí, porque sabemos que el tiempo puede ser un poco corto, pero es importante que nos demos estos espacios como para aprender un poquitico y más con cosas que nos benefician, con cosas que nos pueden ser útiles. Entonces les agradecemos de todo corazón por haber estado acá con nosotros y bueno, esperamos que que sigan pendientes como estos espacios de formación que son un constante aprendizaje
para situaciones de nuestro diario vivir. Muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos un feliz día. Chao. Seguir actuando bien frente al COVID te hace bien. Si tus amigos o tu familia se reúnen en casa y el invitado especial es el tapabocas, bien hecho. Si compartes historias en vez de vasos y cubiertos. Si en tus reencuentros hay distanciamiento, bien hecho. Si cambias abrazos por lindas palabras. Y si sientes algún síntoma y te quedas en casa, bien hecho. Actuar bien te hace bien.